Ahora nosotros vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar sobre las plataformas virtuales. ¿Qué tanto están creciendo y qué tanto aportan a la economía de los negocios, ¿no? Nosotros estamos en contacto con Carlos Gallardo, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía, que han hecho un estudio reciente para decirnos, pues, qué tan presentes están en la economía. Bienvenido, señor Gallardo, a Exitosa. Mucho gusto, Karina, mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Por favor, ¿qué es lo que ha revelado el estudio de IP? Sí, este es un estudio en su segunda edición que tiene, digamos, la primera salió hace un par de años y los impactos que recoge este estudio son bien importantes porque permiten revelar el ecosistema muy importante que existe entre las plataformas, que pueden ser estas de movilidad, como son Uber o Cabify, y las plataformas de reparto, de delivery, que son plataformas como Rappi o Pedidos Ya, y los usuarios que vienen a ser los motorizados o los conductores, los usuarios son las personas de a pie y los socios son los repartidores o los conductores, y los aliados, que son los restaurantes o comercios desde los cuales se hacen los repartos, ¿no? O en el caso de los repartos de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los impactos que hemos encontrado entre las dinámicas que ocurren entre estos distintos agentes son muy importantes, y eso es lo que quiero comentarte, y podemos entrar en detalle de cada uno de estos agentes, porque a la luz de que en el Congreso se discute sobre cómo es necesaria, ¿no?, una regulación laboral en este espacio, yo creo que hace pertinente contar con evidencia que permita evitar, ¿no es cierto?, que se ponga en riesgo que estos beneficios sigan ocurriendo. Claro, por supuesto, conocer cómo se manejan, cómo se mueven para no entorpecer. Sí, efectivamente. Por ejemplo, te cuento los usuarios, ¿no? Las personas de a pie, ¿no? Los que demandamos un taxi o pedimos un delivery de comida, ¿no? Suman ya 2 millones de personas. El 80% de estas personas están en Lima, ¿no? Este número se ha más que duplicado desde el 2020, ¿no? Comparándolo con 2022, que es ese estudio que acabamos de publicar, levanta información hasta el 2022. La cantidad de servicios que van demandando ha crecido por 2 en el caso de la movilidad. Estamos hablando de 530.000 servicios diarios, y en el caso del reparto, del delivery, es por 3, casi 120.000 servicios diarios, ¿no? Estas personas que demandan estos servicios encuentran en estos servicios mucha mayor seguridad, mayor comodidad, evitar salir de su casa, un ahorro mayor de tiempo. Más del 50% de las personas encuestadas responde que esa es la principal motivación, y se encuentran satisfechas, más del 60% se encuentran satisfechas con el servicio que estas plataformas le dan, ¿no? Tanto es así que más del 90, digamos, más del 70% usa más de una plataforma, con lo cual podríamos decir también que hay una competencia, digamos, si no me gusta una plataforma me cambio a otra, ¿no? Y en el caso de los repartos, y más del 50% en el caso de movilidad. Eso para hablarte de los usuarios, de las personas de a pie. Luego tienes a los socios, ¿no? Los socios son los conductores de los taxis, los motorizados de que hacen los repartos de alimentos, ¿no? Y en ese caso tenemos 120.000 taxistas, ¿no? Y más de 30.000 motorizados dedicados al reparto, y estos números se han multiplicado por 2 en el caso de los taxistas y por 3 en el caso de los repartos, y tienen como su principal motivación de usar estas plataformas el ser independientes, ¿no? Ellos se autodenominan trabajadores, el 85% de ellos se autodenomina un trabajador independiente, ¿no? Y más del 50% lo tiene como un trabajo complementario a otro que tiene, o sea, como un trabajo secundario, si quieres, que le permite complementar los ingresos que percibe, ¿no? Y esto es importante porque a nivel del Congreso, ¿no?, y esto es un fenómeno mundial, se discute si son o no trabajadores independientes y si no debiera corresponderles una normativa laboral que los califique como tal, y por tanto obliga a las empresas a proveerle de un contrato laboral del régimen privado, como tiene cualquier trabajador en una empresa formal, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Los ingresos que están percibiendo son mucho más altos. Los que consideran esto como un trabajo principal están recibiendo 40% más que una remuneración mínima vital, y esto ya es neto, ¿no? O sea, incluso es más que una RMB
o es más de este 40% porque lo que perciben es neto. Y cuando son como trabajo complementario les permite incrementar sus ingresos entre 20% en el caso de la movilidad y 50% que su trabajo principal, ¿no? O sea, le permite incrementar sus ingresos en esos porcentajes. Yo creo que esto entonces va quedando claro que hay una dinámica muy importante en el caso de los socios también, y que estas plataformas, el uso de estas plataformas les permite tener, ¿no? Pero ustedes hacen sí. la diferenciación, ¿no? La diferenciación entre los Rapid, entre que son, me imagino, estas personas Motorizados, que o de trabajan, repartidores. claro, y los taxistas, ¿no? Los conductores, sí, como digamos, este estudio se basa a partir de 6.000 encuestas que hemos hecho, tanto a los usuarios, que son las personas de a pie, los socios, que los dividimos entre los socios conductores, que son los de taxi, los de aplicaciones como Uber y Cabify, y los motorizados socios repartidores, que son, por ejemplo, Pedidos Ya o Rappi, ¿no? Ahí en pantalla ves todos los socios que han participado en movilidad, y en el caso de delivery, ¿no? Que son, digamos, los que te he ido mencionando, ¿no? Entre otros. Ya. Y sin duda lo dividimos porque si bien comparten muchas características, hay algunas otras características donde sí hay pues una diferencia importante, como por ejemplo, para comenzar, el número, ¿no? La cantidad de conductores es más de 3 veces la cantidad de repartidores, por ejemplo. Y el delivery de las propias tiendas, porque también ellos tienen sus propios repartidores, ¿esos no entran en esta encuesta? Esos no entran en la encuesta, no están, están solo los que son a través de aplicaciones, y son de las aplicaciones que han participado del estudio, pero mencionas a las tiendas, a los aliados que llamamos nosotros, que son, por ejemplo, los restaurantes o los centros o los supermercados, y ahí también hay un impacto importante. Mira, ahí hay casi 10.000 aliados hoy en día, ¿no? Esto es mucho más de lo que había en 2020, y están vendiendo, ¿no? 1.360 millones de soles en ventas a través de las plataformas. Eso es 30% de sus ventas están yendo a través de las plataformas, o sea, ventas que probablemente en su gran parte no existirían si no fuera porque la existencia de las plataformas permite que este ecosistema que te menciono entre las personas que están en su casa y demandan los alimentos, y hay un motorizado que completa el servicio, ¿no? Permite que tengan estas ventas adicionales, y por eso es que estos negocios reportan, ¿no es cierto?, que más del 60% reporta que el principal beneficio de usar las plataformas es que ahora les está permitido aumentar sus ganancias. También les ha permitido contratar más trabajadores. El 30% reporta que ha incrementado el número de sus trabajadores debido a que necesita contar con más mano de obra para poder brindar este servicio, y eso representa empleo para 6.000 trabajadores adicionales, solo como un impacto, si quieres, producto de las plataformas en los restaurantes. Además están los impactos que se estoy mencionando, que tienen que ver con la existencia pues de una actividad que permite una ganancia adicional para tanto conductores y repartidores. Entonces, en fácil, para que todos entendamos, este mercado virtual ha crecido, está dando trabajo, y sí se ve pues reflejado en esta encuesta que ustedes han hecho. Está clarísimo que se ha incrementado en el número de empleos que ha dado. Es correcto. Mira, tenemos 110.000 conductores, más de 30.000 motorizados, tenemos 10.000 restaurantes y comercios que están vendiendo 30% más gracias a la existencia de la plataforma. Tenemos que estos restaurantes o comercios contratan 6.000 puestos de trabajo adicionales cada año. Tenemos 2 millones de usuarios que están haciendo uso de estas plataformas, y vemos que hay competencia, ¿no? Porque los usuarios tienen alternativas, más del 70% usa más de una plataforma. En el caso de los socios, de los motorizados o conductores, también están usando, ¿no? 40% usa más de una plataforma, entonces en un momento estarán en Uber, en otro momento pasarán a Cabify, y así, para darte un ejemplo. Y entonces vemos que esta dinámica es la que yo te comento que no debiéramos dejar, ¿no es cierto?, que
que se pierdan estos beneficios, y esos beneficios se pueden perder si es que pensamos en regulaciones que las pongan en riesgo, ¿no? Regulaciones que encarezcan el costo, que obliguen a que estos trabajadores, que no todos lo ven como un trabajo principal, sino como complementario, los obligues a que sean trabajadores en planilla, no, digamos, hay una serie de complicaciones que podrían imponer la regulación que se están trabajando en el Congreso, que podrían eliminar estos beneficios y empleos, ingresos de familias que hoy tenemos, ¿no? Eso mismo, yo he escuchado varias veces que hay diversos pensamientos en el Congreso de la República, proyectos de leyes que buscan regular estos emprendimientos y además trabajos por plataformas virtuales, pero ¿qué se hace para la formalización? ¿O el mercado es quien maneja estos tipos de trabajo? Porque también hay gente que maneja muy bien esto y a gran escala, pero hay personas que no, que son negocios que prefieren en realidad no dar más trabajo en vez de formalizarse, ¿no? Mira, algo adicional es que esto si quieres, permite no solo los beneficios que te comentaba de empleo e ingresos, pero también de bancarización, ¿no? 9 de cada uno de estos conductores y repartidores recibe o perciben ingresos a través de entidades financieras, a través de cuentas bancarias, ¿no? Entonces, y son trabajos independientes, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que es un error pensar que se les pueda poner una etiqueta de un negocio informal o de una relación laboral que es informal, ¿no? Ahora, yo te he hablado de las magnitudes, pero esto no deja de ser un pequeño grupo, un pequeñísimo grupo. En el Perú existen más de 7 millones de trabajadores independientes, y aquí estamos hablando de 140.000, 150.000 conductores y repartidores, es menos del 2%, ¿no? Entonces, el Congreso está buscando regular un espacio muy pequeñito, ¿no? Sin terminar de entender las dinámicas distintas que te he ido mencionando, de que, oye, no todos son trabajos principales, no todos usan la misma plataforma, usan más de una plataforma, o sea, no terminan de comprender todas esas dinámicas que son bastante cambiantes, y entonces, al buscar regular este espacio muy chiquito de los trabajadores independientes, creo que se olvida del problema más grande que mencionabas tú, que es la gran informalidad de los trabajadores independientes que no tienen una cobertura apropiada de salud y de pensiones, y eso creo que debería ser la tarea principal, ¿no? Como ponernos a pensar qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para que los trabajadores independientes y en general todos los trabajadores independientemente de su condición laboral, de su situación laboral, de si son dependientes o independientes, reciban un nivel de protección en salud y pensiones adecuado y que sea de calidad, ¿no? Entonces, ese creo que es la principal tarea que debiera tener nuestro Congreso y nuestro Ejecutivo, de cómo logramos eso, en lugar de, sin terminar de comprender estas dinámicas, regular una actividad que está dando bastante empleo e ingresos. Muy bien, sí. Ha quedado clarísimo. Carlos Gallardo, gerente general de IP. Muchas gracias por estar aquí.